Bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas y diálogos del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, la iniciativa científica Milenio, y que cuenta además con el apoyo de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy estamos conversando junto a Aldo Mascareño, director del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, con Soledad Pinto. Hola. Soledad es artista visual y forma parte de una de las más recientes innovaciones del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, que es el Laboratorio de Artes y Crisis. Algo que, como comentábamos fuera de cámara, es probablemente una de las variantes más inesperadas que toma un grupo de investigadores que comienzan a acercarse interdisciplinariamente hacia el tema de la crisis. Y este Laboratorio de Arte y Crisis, ¿cierto?, tiene en Soledad uno de sus componentes importantes. Cuéntanos, Soledad, ¿cuál es este acercamiento desde el arte hacia el concepto de crisis? ¿Dónde se produce esta conexión? Bueno, lo que hemos conversado con los participantes del Núcleo Milenio es cómo las situaciones de crisis siempre generan un montón de representaciones, de alguna u otra manera. Y los artistas nosotros trabajamos como en el campo de la representación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fuimos invitados a trabajar en colaboración con este grupo de científicos del Núcleo Milenio. Y nosotros, por nuestra parte, como artistas, recibimos la invitación de una manera muy como... Estábamos muy interesados en participar porque tenemos poca oportunidad de desarrollar o pocos encuentros con personas que no sean de nuestra misma área o quizás del área de la literatura o de la música, que son como los más cercanos. Trabajar con este grupo de científicos que trabajan de unas maneras, unos modos que a veces nos son un poco más ajenos, nos pareció súper atractivo, interesante. Sí, dale. No, hay que decir que este laboratorio concluyó en una exposición, ¿no? Que se inauguró hace unos pocos días, en noviembre, en Matucana 100, donde 8 artistas visuales, entre ellos Soledad, más algunos artistas extranjeros, también presentaron estas obras que organizamos a través de los laboratorios, y que es una muestra en el fondo, ¿no?, que fue organizada en conjunto, ¿no?, con los artistas, principalmente también por parte de nuestro núcleo por Rodrigo Cordero, sociólogo en el fondo, ¿no?, pero muy sensible también a estas cuestiones artísticas, y un experto en los temas de crisis. Y ahí yo creo que hay una vinculación muy particular, porque no solo se trataba de la idea de representación, ¿no? Porque es cierto, o sea, uno puede imaginarse las formas de la crisis, los modelos de crisis desde el punto de vista científico, ese es nuestro trabajo desde el punto de vista científico, pero una de las cosas que Rodrigo siempre recalcaba, ¿no?, y que de a poco todos fuimos incorporando, era esta idea de que el arte es otro lenguaje, ¿no?, para hablar, para expresarse sobre una situación de crisis, ¿no? Y yo diría que en las distintas obras que se expresan ahí, efectivamente se ve ese otro lenguaje, se ven esos otros modelos, se ven esas otras como análisis y descripciones de la crisis, muy distintas a las formas que hacemos, o quizás no tanto, pero los científicos, pero sí realmente distintas, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que el primer como acercamiento era invitar como estos expertos en representación, me imagino, así. Claro. Lo que pasa es que las representaciones que pueden, o los productos que pueden surgir de un experimento como ese, artistas y científicos, no son necesariamente los productos que uno puede esperar o planificar de antemano, porque no se puede planificar. No es que vayan a salir de aquí las ilustraciones y las representaciones de la teoría. No, claro. Pienso que el primer acercamiento era invitar a estas personas que trabajan con imágenes, trabajan con objetos, o sí, con materiales, y acercarse desde un punto de vista material, quizás, a esta idea de la crisis. Lo que pasa con los artistas es que trabajamos a partir de ciertos problemas, ciertas inquietudes, y generalmente no logramos nunca resolver nada, logramos crear nuevos problemas. Y cosas que nunca tienen respuesta tampoco. Pero eso es parecido a lo que les pasa a ustedes. Seguramente, sí, es cierto. Y bueno, y la primera cosa era primero someterse a este experimento, que era un encuentro que tomó forma de 3 o 4 reuniones entre 2 mundos distintos
se encontraban y trataban quizás de discutir o conversar sobre un problema en común, que era la idea de la crisis. Ya, perfecto. ¿Han llegado a alguna idea sobre lo que podría denominarse una estética de la crisis? ¿Hay una estética de la crisis? ¿Ustedes ven alguna estética de la crisis? Yo pienso que no hay una estética de la crisis. Ya. No creo que se pueda denominar una estética de la crisis porque como mirando los trabajos que hicieron mis colegas, mirando lo que pudimos conversar, creo que finalmente la idea de la crisis está justamente en ese espacio que uno trató de agarrar o de representar y que no se pudo representar. Quizás eso es como lo principal, este intervalo que quizás se puede como tratar de nombrar, pero que igual uno nunca puede llegar a contener. Como que se escapa de las manos Sí. constantemente. Yo creo que es una experiencia similar a la que uno tiene en el modelamiento, en el análisis de las situaciones de crisis, ¿no? Son por definición situaciones mal estructuradas, por decirlo así, ¿no? Situaciones en las que es muy complejo decir de lo que se trata, porque justamente esa es su característica principal, ¿no? O sea, me da la impresión que la experiencia que tú estás describiendo es similar en el caso artístico y que tiene que ver con esto, justamente con esto mismo que tú decías, de que genera otros problemas, de que uno intenta resolver un problema y genera otros problemas. Eso mismo es una situación muy característica de las situaciones de crisis. Lo que yo creo que sí el arte puede lograr, y lo conozco por experiencia, es que tal vez al trabajar con una dimensión más material, puede uno como visitante o como observador o participante de una exposición puede lograr como atrapar o sentirse identificado con algunas cosas, desde la experiencia del material, del tocar, del escuchar. Más cercano al experimentar. Al Sí, experimentar al la idea. vivir Sí, como, sí. como una cosa más encarnada, ¿no? Como que se relacione con tu experiencia sensible, más que con una experiencia teórica o lo que uno ve. O sea, hemos tenido la experiencia de que de repente en la casa empieza una pequeña gotera, por ejemplo. Vivo en un departamento y me pasó que una pequeña gotera se transformó de repente en 2 segundos. O sea, traté de poner una vasija abajo, pero el techo no alcanzó a contener eso y se transformó como en una cascada. Entonces, quizás esa es una como experiencia de crisis doméstica. Al verla reflejada en alguno de estos trabajos, uno de los trabajos en Matucana trabajaba con este goteo o chorreo. La de Pablo uno Rivera. lo puede, como que te puedes acordar, puedes entender, establecer otro tipo de relaciones. Sí. Ahí sí podría haber un poco esta idea de una especie de ilustración, pero llegada desde una forma de conocer completamente distinta. Claro. No es que esté ahí el arte para ilustrar lo que ustedes hicieron. Y eso tal vez sería bien importante, sobre todo para los que vamos a dejar invitados a asistir a la muestra, que entender que a eso se va, digamos, se va a participar de un tipo de experiencia y un tipo de acercamiento a la crisis, ¿cierto? Y no a la ilustración de la teoría. Exacto, sí. Y ahí en la experiencia de la crisis, tu obra es particularmente experimental, ¿no? Como si nos pudieras contar un poco acerca de cómo se constituye, cuáles son las características y cómo fue el proceso de creación de tu trabajo. Sí. Bueno, yo hace un tiempo trabajo con la idea del caminar, investigando más bien qué significa como ir marcando o dejando huella o también ir encontrando cosas a lo largo de este como transitar. El trabajo que quería hacer para el LAC, ¿La muestra? que comenzó como esta idea mi primer boceto, era trabajar con la suma de caminatas individuales, la suma del audio de estas caminatas individuales que por medio de la edición, del ensamblaje, que iba a ser un músico con el cual yo colaboré, que se llama Roberto Garretón, iban a hablar de cómo una serie de caminatas como singulares alcanzaban la potencia de una marcha, quizás, una cosa más colectiva. Entonces yo quería investigar esa fuerza también del caminar de manera colectiva, porque me parecía que en las crisis aparecen estas caminatas comunitarias
un lugar común, pero en las marchas, pero también aparece el caminar en situación de migración forzosa o escapar del territorio o llegar a un nuevo territorio. Tenemos imágenes de la muestra, ¿cierto? De las personas, ¿cierto? Poniéndose las vamos a estar insertando mientras estamos conversando. Decir que se llama Sonata para una crisis, además la muestra, en particular esta instalación sonora. Cuéntanos, Soledad, ¿cómo fuiste extrayendo, qué fue lo que fuiste extrayendo una vez que ya te pusiste en esta idea, ¿cierto?, de comenzar a capturar los sonidos del movimiento, en este caso, los movimientos individuales? Sí. Bueno, primero que nada, pensé en el título, Sonata para una crisis. Contacté a Roberto y le pregunté si era posible hacer una sonata a partir de este sonido simplemente de paso. No, Roberto, desde su experiencia de músico, ha grabado pasos antes, pero no había grabado con un dispositivo que inventé, que era conectarse un par de micrófonos a los tobillos, y en ese momento nos dimos cuenta de que parecía un nuevo sonido que no habíamos contemplado, y que creo que ahí está como la esencia de nuestro material, del material que utilizamos, que era el sonido del intervalo entre un paso y otro. Un sonido mucho más suave, más seco, más cercano a la respiración, a una exhalación, que me pareció que era muy importante en esta idea de acercarse a este sentido de la crisis como un momento que no se puede contener y que se escapa y que se disuelve. Esta suma de pasos individuales quizás no se iba a transformar en una marcha, se iba a transformar en algo mucho más sutil, más subjetivo, como más espectacular, de transformar unas caminatas individuales o de ir desde el caminar a la marcha como esta expresión como de voluntad ciudadana, se transformó en algo mucho más sutil y sencillo, pero también más significativo, de el transitar por una experiencia diaria, de libertad a veces de estar como constreñido. Y lo que hablábamos con Roberto es que eso, es la vida, es salir de la casa, empezar a caminar, entrar en un ambiente donde hay ciertos desvíos, ciertos encuentros, suceden cosas tóxicas, hay ciertas discontinuidades, hay cortocircuitos. Uno regresa después, cierras la puerta y comienza como el ciclo de nuevo. Este material que finalmente son los sonidos que componen finalmente la sonata, ¿cómo los trajiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo fuiste acumulando, mejorando, sintiendo? Ese proceso, ¿cómo fue? El método también, la idea que tenía yo inicialmente era caminar en zapatos de otro, como siguiendo este refrán de ponerse en los zapatos del otro, porque me parecía interesante esa idea como de encarnar a otra persona. Y materialmente lo quería hacer, quería conseguir zapatos y caminar en los zapatos de otro, pensando también en diferentes sonoridades que podían haber. Finalmente me pareció muy narrativo ir pidiendo estos objetos y usándolos. Entonces lo que hice fue seguir gente, imitar gente, cómo caminaban ellos, imitar sus ritmos. Caminar un poco como una sombra que iba detrás de estas personas que yo elegía al azar en derivas en la ciudad. Esos materiales los fui enviando a Roberto como pistas de audio y él hizo toda una selección, una clasificación de distintos ritmos, sonidos, materialidades, desde donde constituyó en el fondo su espacio de trabajo. El sonido que se capta es un sonido a nivel de los pies, del suelo en el fondo, ¿no? Que es distinta a la experiencia que siempre nosotros tenemos, que es a nivel de nuestros oídos. Y es la experiencia de la ciudad en ese nivel del piso, digamos, a ras de piso, ¿no? que yo creo que tiene una diferencia
bastante, sonoramente además, ¿no? Bastante grande con las cosas que nosotros experimentamos día a día. O sea, también. O sea, ¿ves algo ahí distinto también en esa...? Sí, o sea, a mí me llamó mucho la atención en esta idea de los trabajos con caminar. He trabajado con objetos que actúan como objetos de ortopedia, de alguna forma. He caminado sobre un trípode topográfico, es decir, he caminado en 3 pies, verdaderamente. Y esta vez, porque al ir grabando fui con audífonos, también yo iba escuchando el registro cuando lo iba haciendo, fue realmente como llevar los oídos a la altura de los tobillos. Tú siempre fuiste caminando escuchando el sonido que ibas registrando. No era necesario, pero lo hice por una cosa técnica para ver, a veces se acoplaban los audífonos. Pero me llamó mucho la atención como esta actualización de los sentidos, que también creo que aparece en el trabajo y que Roberto resaltó a través de su composición. Como hay una agudización de ciertos sentidos, en este caso del oído, que en la vida cotidiana, por lo menos yo no lo tengo un poco más como anulado, quizás funciona más con la vista, quizás hay más imágenes. Otra cosa interesante es que Roberto estaba en Holanda, ¿no? O sea, Roberto no estaba en Chile, ¿no? Y el trabajo de ustedes fue ese trabajo a distancia, ¿no? Que es una forma muy, muy contemporánea, me imagino también, de una colaboración artística, similar por lo demás a la forma en que los científicos colaboran, ¿no? En redes y cosas por el estilo. ¿Eso significó también implicó alguna diferencia con tus trabajos anteriores, trabajar con alguien a distancia en una obra artística? Sí. Bueno, uno de los desafíos también del LAC, ahora que recuerdo, era que eventualmente algunos artistas pudiesen colaborar con científicos. Algunos de ellos lo hicieron. Nicolás Grum colaboró con Manuel Tironi. Manuel. Y sí, yo no colaboré directamente con un científico, tomé de lo que habíamos escuchado en estas reuniones, pero quería colaborar con un músico, con el mejor músico quería colaborar. Y el mejor músico resultó ser Roberto. Trabajamos usando un medio súper moderno que es el Dropbox, o sea, contemporáneo. Y realmente fue una colaboración rica, no tuvimos dificultades, creo que fue un encuentro. Trabajamos de una manera similar, creo que hubo un nivel de responsabilidad donde los dos estábamos comprometidos, entonces fue un goce realizar la pieza, la coordinación de los tiempos, del trabajo estuvo bien. Fue la primera vez que colaboro, es realmente una obra los dos, una colaboración, donde yo proveía del material, él hacía una propuesta, luego yo le hacía comentarios. O sea, claro, pero vuelve a poner el foco en lo interdisciplinar y también de lo interterritorial también, o sea, de estar diversas disciplinas en distintos lugares, convergen hacia la construcción de un conocimiento común. En ese sentido es interesante como los puntos de conexión con la forma de trabajo científico actual. Yo no sé si a usted, al revés, porque la Soledad nos ha ido contando, ¿cierto? Si a ustedes les han pasado cosas en este LAC, a ustedes los investigadores, los científicos, digamos. Sí, bueno, o sea, el trabajo yo creo que es algo que uno cuando está metido en el ámbito científico, el trabajo que ellos lograron y que en definitiva también se logró en conjunto, es algo que difícilmente uno se podría haber imaginado participar en algún momento, ¿no? O sea, cuando estudiaba, cuando hace sus investigaciones, cosas así. Es realmente una experiencia distinta, ver reflejado eso en materialidad, verlo reflejado en una obra conjunta de arte, en un espacio visual y auditivo. Es un registro como y donde la gente va, además. Totalmente distinto. Tú ves a la gente participando adentro y con su audífono, como lo estábamos viendo en las imágenes, digamos. Sin embargo, uno logra ver también esa conexión, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la forma en que tantos científicos y artistas logramos colaborar durante ese proceso. Yo les quiero mostrar un libro de Soledad Pinto, recientemente publicado, que se llama Historias de Comienzos, es del año 2016. Y donde se muestra también la forma en que ella contaba recién de este aprendizaje del caminar, ¿no?
Y el concepto del libro es un concepto muy interesante que siempre me ha intrigado en las cuestiones artísticas y que yo creo que también tiene una correlación con las formas científicas, con el correlato, que son las historias de los comienzos, se llama el libro, y que tiene que ver con cómo se inicia una obra de arte, ¿no? O sea, la experiencia de un científico, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, y la experiencia más terrible, creo yo, que hay, es el computador abierto, el cursor, ¿no?, titilando, ¿sí?, invitándote a escribir algo que no se te ocurre cómo empezar, ¿no? Y cuando a uno se le ocurre cómo partir, cuál es la frase inicial, bueno, la cosa además es trabajosa, demora, pero ya sabes más o menos a dónde vas, ¿no? No sé si la experiencia que tuviste a partir de estas historias de los comienzos es algo similar. Cuéntanos un poquito más acerca de esos comienzos de la obra. Bueno, la otra experiencia difícil es terminar. Bueno, decidir cierto, que terminó. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo terminar? Sí, yo tenía una pregunta sobre los comienzos porque al igual que cuando vas a escribir algo es muy difícil saber de dónde partir. Comienzo desde algo que hice antes, como una continuación, o me invento un tema. En ese sentido, por ejemplo, participar de los LAC fue interesante porque había una propuesta desde dónde partir. Fue un poco más... Fue como un contenedor amistoso, vamos a trabajar sobre la crisis, no era trabajar en blanco. Y además teníamos a estos colaboradores científicos que nos iban a contar. Pero esta historia de comienzos se inicia porque desde una experiencia personal tuve que volver a trabajar como artista con una nueva carga familiar o que tenía que ver con mi vida. Y lo que me pareció mejor fue preguntarle a otras personas que yo admiro y cuyos trabajos han quedado pegados en mi retina, porque la selección que hice fue más bien por trabajos que me han llamado la atención a lo largo de los 20 años que he estado trabajando en el ámbito del arte. Fui y les pregunté cómo ellos habían iniciado esos trabajos. Y me di cuenta que todos tenían un relato muy correcto a veces sobre como lo que teóricamente se debe decir. Pero siempre habían también cosas que emergían, se encontraban con algo o tenían una conversación con una persona o recogían algo antiguo o simplemente a veces por cansancio abandonaban y querían comenzar algo radicalmente nuevo. Entonces me di cuenta que los comienzos son variados, generan quiebres. Me di cuenta también que muchos de estos artistas que me llamaban la atención son excelentes artistas y me habían llamado la atención específicamente porque eran capaces de quizás muchas veces romper con lo que venían haciendo y lanzarse en una aventura que no sabían a dónde iban a llegar. Y también fue importante para mí compartir con ellos un momento. Ahí hay una frase de Derrida donde habla del tocar y habla de cuál es el momento en que dos miradas se tocan y si ese encuentro es una cachetada o es una caricia. Entonces, en trabajar con estos artistas, lo que yo quise hacer también fue preguntarles, pero lograr una colaboración. Y yo edité sus palabras, traté de ser muy respetuosa, donde mi edición no apareciera como apoderándose de sus comienzos, sino que más bien que ellos hablaran también desde sus propias voces. La cita de Derrida es: tocar la meta es también correr el riesgo de que se escape. Esa es otra cita. Ya. Okay. Sí, pero la primera es la que él está hablando sobre el tocar en Jacques-Luc Nancy. Ya. La cita del inicio. Ya. Sí. Si dos miradas vienen hacia el contacto, una de la otra, nos preguntaremos siempre si se acarician o si se dan un golpe. ¿Y dónde estará la diferencia? Sí, porque lo que yo llegué a pensar después de hacer este trabajo que en arte nosotros llamamos investigación, investigación en arte, era que el comienzo aparece muchas veces con un encuentro, que puede ser una conversación, un encuentro con otro. En mi caso, yo parto muchas veces de cosas que encuentro, objetos, materiales. ¿Y tus otros cómplices? Porque tú también eres profesora, ¿cierto? En la UNCE. Sí. ¿Sí?
para tus alumnos? ¿También el comienzo, ese inicio es tema? ¿Hay puntos de conexión que uno pudiese decir, mira, aquí también hay mucho material sobre los inicios? Yo pienso que sí. ¿Mm? El inicio en la universidad siempre es muy difícil porque el ámbito del arte no es un ámbito que esté tan explorado o utiliza un lenguaje, me imagino que con todas las disciplinas, al cual ellos no están tan acostumbrados. Uh-huh. O no estamos tan acostumbrados a unir problemas a materiales, quizás. Conocemos los materiales desde el colegio, sabemos pintar, manejar algunos, recortar, pegar, pero no sabemos que esos materiales nos pueden, desde la materialidad misma, podemos pensar en problemas que tienen que ver con la vida también. Sí. Y quizás eso es lo más difícil de los inicios, como tratar de escapar de una dimensión formal hacia una dimensión... ¿Es escapar de una dimensión formal? O unirla quizás, o transitar. No sé. Tiene otra dimensión que tú también observas en tu libro, que es esta idea de que tú señalas acá en tu introducción, que una de las motivaciones de desarrollar este trabajo era escapar a ese enclaustramiento curatorial en el que la obra de arte queda inscrita y definida en su significado, ¿no? Todo lo que nos has dicho ahora es justamente el desborde de eso, ¿no? O sea, como que y esa es la experiencia institucional, ¿no? En la cual el arte se está inscribiendo y que de alguna u otra manera lo circunscribe, ¿no? Y lo encarrila, ¿no? Lo pone dentro de un pasado conocido, ¿no? Y por tanto lo clausura y lo cierra en su capacidad interpretativa, tanto para el artista como para el público, sí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay otra motivación fuerte tuya también dentro de esta producción de este libro y dentro de tu trabajo artístico en general, ¿no? El escapar a estos enclaustramientos de significado, por decirlo así. Independiente de que la cuestión curatorial tenga que hacer su trabajo en el fondo, ¿no? Pero me da la impresión que lo que más te inquieta y te preocupa y te motiva, ¿no? Tiene que ver con ese desborde de lo conocido. Sí, ¿no? Es que yo me di cuenta que también la pregunta al comienzo era una pregunta finalmente por el poder, en el fondo. ¿Quién tiene el derecho a comenzar? ¿O quién tiene el derecho a caminar? He estado leyendo sobre la historia del caminar y algo que es muy obvio, muy evidente y que no me había dado cuenta es que finalmente en todos estos trabajos por el caminar, la persona que camina soy yo, que es un cuerpo de mujer. Y el derecho a caminar de las mujeres no es algo que uno pueda dar simplemente como dado. Entonces, el derecho a comenzar, a lanzarse, a abrirse, es una pregunta que pienso que es relevante, que lo que refiere a Aldo sobre esta idea de quién comienza. Los artistas comenzamos, pero a veces por el deseo de participar, tener más oportunidades, mostrar en algún lugar, entregamos muchas veces nuestro trabajo a una figura, que es la figura del curador, o de un artista que actúa como curador, y vamos como limpiando quizás de estas otras experiencias que son no tan correctas, no tan perfectas, no tan ordenadas, y que generalmente son las que motivan los trabajos. Como ese ruido que apareció entre los pasos que tú estabas describiendo. Sí, ¿ah? Sí. Bueno, quiero agradecerte, Soledad, por haber venido a conversar con nosotros y dejarlos a todos cordialmente invitados para asistir a la muestra Matucana 100, Crisis. Así es. ¿Sí? La normalidad de la emergencia y en particular, ¿cierto?, para poder ir a ver tu trabajo. Así que muchas gracias Aldo, y gracias a todos ustedes por seguir participando junto a nosotros de esta conversación sobre la crisis, un espacio del Núcleo Milenio Modelos de Crisis que cuenta con la colaboración de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de la iniciativa Milenio. Sigan participando, escríbanos sus sugerencias, aquí vamos a estar, ¿cierto?, recibiéndolas y haciendo algo productivo, espero, con ellas. Nos vemos.